cuando ni la oración funciona. Imagínense usted, hermanos. Cuando ni la oración funciona. Quédate y gocémonos en la presencia de Dios. Disfruta con nosotros de lo que dice este libro sagrado. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Jeremías, en el capítulo 15. Allí manténgalo abierta. Pero quiero empezar compartiendo esto con ustedes. En este momento que estamos viviendo la humanidad, todos, cristianos y no cristianos, la gente ha empezado a preguntarse cosas como esta: ¿dónde está Dios en esta crisis? ¿Ha permitido que llegue esta pandemia mundial? Y algunos otros dicen, si Dios es poderoso, ¿por qué no detiene el coronavirus? El gran problema del ser humano es que nos hemos hecho un concepto equivocado de quién es Dios. Hemos malinterpretado a Dios. Y hemos llegado a pensar, escúchame bien, hemos llegado a pensar que Dios es un abuelito con barba blanca que está allá en el cielo para complacernos a nosotros. Para que cada vez que yo me enferme, simplemente le diga, Señor, me enfermé. Y el Señor diga inmediatamente, se me enfermó mi niño. Y venga y me sane. Y si estoy pasando por alguna necesidad material o de la índole que sea, pensamos que simplemente hay que hacer lo mismo. Que Dios simplemente es un abuelito consentidor. Qué equivocados estamos si pensamos de esa manera acerca de Dios. Por eso, hoy yo quiero compartir contigo la palabra del Señor. Y para aquellos que dicen lo que acabo de decir, Dios es amor, ¿y por qué permite esto? Yo te respondo de esta manera. Es verdad. La Biblia lo dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Que Dios es amor. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero también la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que es fuego consumidor. Y la Biblia lo dice. También yo lo creo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y en eso es que hemos vivido los seres humanos. Nos hemos preocupado más por qué Dios nos va a dar, qué vamos a recibir de parte de Dios. Y hemos convertido a Dios en un amuleto nada más para que supla nuestras necesidades. Que cada vez que yo esté en cualquier crisis, Dios esté pendiente de mí para atenderme. Pero querido amigo, hermano, preste mucha atención, porque ese Dios es santo y exige santidad. Ese Dios le dejó a su pueblo su palabra para que viviera en obediencia a ella. Y yo creo que antes de pedir algo a Dios, yo debo de estar más pendiente de qué manera yo estoy agradando a Dios. Sea bendito el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y así ha vivido la humanidad por mucho tiempo, teniendo a Dios nada más para que supla sus necesidades. Eso pensaron los antidiluvianos. Vivían pecando desenfrenadamente y pensaban que Dios nunca iba a castigar el pecado. Lo mismo pensaron los que vivían en Sodoma y Gomorra, que podían pecar desenfrenadamente, podían envolverse en grandes pasiones carnales, hombre con hombre, mujer con mujer, y practicar todo tipo de orgía. Y Dios no decía nada. Pero qué equivocados estaban. Y lamentablemente, queridos hermanos y amigos, así está viviendo la humanidad de nuestros tiempos. Desenfrenadamente. Viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana. Pero queremos que Dios nos sane del coronavirus. Queremos que Dios detenga esta pandemia. Queremos que Dios haga milagros y prodigios. Queremos que Dios venga a nuestro rescate cuando lo necesitamos. Pero no nos damos cuenta que nosotros le hemos dado la espalda y que nos hemos alejado de Dios. Usted solo tiene que ver a un jovencito en estos tiempos, esclavizado por las redes sociales, metido en el celular, en la computadora, en el iPad, y no tiene ni 5 minutos para orar delante de la presencia de Dios. Y cuando su papá o su mamá le dice, ore, se enojan. Y quizás dentro de ellos piensan muchas cosas terribles contra sus propios padres. Les hacen caras. Se burlan de ellos. ¿Qué pensará este pobre anciano que no sabe, a lo mejor Dios ni existe? Dirán los jóvenes. ¿Y usted qué piensa? ¿Que eso no está llegando delante de la presencia de Dios? Dios ya se cansó. Dios ya se cansó de esperar nuestro arrepentimiento, de esperar que el ser humano se retorne a Él genuinamente, como manda su palabra. Y por eso el tema de esta noche, cuando ni la oración funciona. Abre la Biblia. En Jeremías capítulo 15, del verso 1 en adelante. Jeremías era un hombre de Dios que intercedía constantemente por este pueblo. Y lo dice la palabra. Si usted lee el capítulo 14 y el verso 11, usted va a encontrar que Dios le dice a Jeremías: me dijo Jehová, no ruegues más por este pueblo para bien. Quiere decir que Jeremías oraba por este pueblo. Pero ¿qué había pasado con ese pueblo? Se habían vuelto de una manera tan terrible al pecado. Y ese pecado había llegado delante de la presencia de Dios. Y era tanto mal que habían cometido que yo me estremezco cuando leo Jeremías capítulo 15, versículo 1. Y escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Me dijo Jehová, dice Jeremías, me dijo Jehová. Lo primero que hay que notar, que cuando algo sale de la boca de Dios, cada ser humano en esta tierra debería de estar estremecido, temblando ante la presencia de Dios. No por miedo, sino por reverencia y porque lo que Dios dice se va a cumplir. Me guste o no me guste a mí, se tendrá que cumplir. Dice la palabra, me dijo Jehová, si Moisés, y vaya prestando atención a estas palabras, si Moisés
y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Y le dijo, échalos de mi presencia y salgan. Oh, bendito sea Dios. ¿Sabe qué está diciendo Dios en este texto? Dios pone como ejemplo a dos de los más grandes hombres de Dios en esta tierra, a Moisés, al que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Un hombre que estuvo en la misma presencia de Dios. Un hombre que habló con Dios. Un hombre que le dio la espalda a Dios. Un hombre que no aceptó caminar sin la presencia de Dios. Un hombre que doblaba sus rodillas y Dios hablaba con él, dice la Biblia, como quien habla con un compañero. Así hablaba Dios con Moisés. Y Samuel, el profeta que dice la Biblia que no salió palabra de su boca que Jehová no la cumpliera. Y Dios le dice a Jeremías, ni aunque estos dos grandes, Moisés y Samuel, se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. En otras palabras, habían llegado a un punto que ni la oración funcionaba ya para aquel pueblo. Ten cuidado. Ten cuidado con la vida que estás escogiendo. Escúchame bien, padre de familia, mamá. Llama a esos jovencitos que están blasfemando contra Dios. Llámalos. Enséñales el temor a Dios. Enséñaselos. Escúchame, yo sé que hay familias que me están escuchando en este momento, que esas blasfemias están llegando delante de la presencia de Dios. Y puede llegar el momento que ni aunque oremos por ti, ni aunque intercedamos, ni aunque vengan los hombres más ungidos de Dios a orar por tu necesidad, Dios no responderá. Ten mucho cuidado. Yo me dirijo a todos esos jovencitos que lamentablemente, y escúchenme bien, muchos padres son responsables porque nunca sacan tiempo para enseñarles a conocer a Dios. Y ellos viven pecando escondidos de los ojos de su padre. Algunos de ellos están cometiendo hasta pecados de fornicación. Y eso está llegando delante de la presencia de Dios. Algunos de ellos están esclavizados por la pornografía, por el descuido que están teniendo sus padres de sus hijos, porque no les están enseñando el temor a Dios. ¡Qué triste es leer un texto como estos! Que Dios tenga que decir, ni aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Yo le voy a decir algo. No importa que te deje tu papá, tu mamá, tu amigo, tu pariente, quien quiera dejarte, pero que nunca te deje la presencia de Dios. Y oigan bien lo que les digo a todos los hogares, a todas las familias cristianas. Nunca permitas que la irreverencia en tu casa saque la presencia de Dios de tu hogar. Nunca permitas que el pecado visite tu familia y tú te hagas el indiferente cuando tú sabes que los caminos de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa no es recto delante de Dios. Ha llegado el momento que hay que pararnos delante de la presencia de Dios, porque entonces ni nuestras oraciones van a tener buenos resultados,
Ni eso funcionará como he puesto el tema de esta noche. Después es la súplica de la gente, que quieren que Dios resuelva todo tipo de problemas, pero se nos olvida que hemos vivido de espaldas delante de Dios. Le hemos dado la espalda completamente a Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Por eso yo te exhorto en el amor de Dios ahora. Despierta, hay que abrir los ojos. Esto es urgente, la gente se está yendo al infierno. Recuerda que nadie se salva por ir a la iglesia. Nadie se salva por cargar una Biblia. Nadie es cristiano simplemente por memorizar texto bíblico. No, hay que tenerlos metidos en el corazón y hay que llevarlos a la práctica. Eso es lo que nos va a ayudar a llegar al reino de los cielos. Hay que volver a la Biblia. Qué lamentable, hermanos. ¿Cómo Dios no iba a estar molesto con el pueblo? Si más adelante te voy a explicar el por qué fue de la ira tan implacable de parte de Dios contra este pueblo. ¿Por qué Dios estaba tan airado? ¿Por qué Dios llegó hasta este extremo de decir que ni aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de él, su voluntad no estaría con aquel pueblo? ¿Es que Dios es malo? No, es que Dios es justo. Es que Dios es bueno. Es que Dios aborrece el pecado. Aleluya, mi alma lo alaba y lo glorifica, aleluya. ¿Sabe qué Dios le dijo a Jeremías? Y presten mucha atención, iglesia bendita del Señor, porque estoy diciendo esto con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. Porque he sentido en mi espíritu mientras estaba orando este día. Oraba con una aflicción en mi corazón profunda. Y venía a mi mente los jovencitos de nuestra iglesia, Y yo le decía, Señor, ten misericordia, por favor, que no se pierdan. Bendito sea Dios. Porque lamentablemente, hermano, aún dentro de las congregaciones habíamos sacado a Dios. Y a veces nos preguntamos por qué de esta pandemia. Y por qué tantas iglesias orando, ayunando, intercediendo, hombres de Dios. Incluso hay algunos que dicen, ¿dónde están los hombres que oraban por los enfermos y se sanaban? Es que no, mira, te voy a aclarar esto. Los hombres no somos los que sanamos, el que sana es Dios. Y cuando Dios hace silencio, no hay quien lo haga, que actúe, porque Él es soberano. Por eso, si tú estás lleno de la presencia de Dios, nunca pierdas la bendición de Dios. Nunca permitas que el Espíritu Santo de Dios salga de ti. Nunca contristes el Espíritu Santo. Agrada la presencia de Dios. Invita a Dios a que habite en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Que tus hijos conozcan a Dios, que tus hijas conozcan a Dios. Que todos en la casa podamos conocer a Dios. Esto es urgente, gloria a Dios. Oiga bien lo que Dios le dice a Jeremías concerniente a este pueblo. Versículo 2, dice la Biblia. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová. Mira, hermanos, esto era la ira implacable de Dios. Aquí es donde yo digo que ni la oración funciona. ¿Y por qué estoy trayendo esta palabra? Porque yo creo que el temor a Dios tiene que volver a la vida de los cristianos. No podemos vivir de una manera irreverente delante de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios ya no se siente en muchos lugares? ¿Por qué la presencia de Dios ya no se siente cuando los predicadores hablan la palabra de Dios? ¿Por qué no hay hombres ungidos? ¿Por qué hay que hacer pantomima y chistes para que la gente esté contenta en los templos? Porque hemos sacado la presencia de Dios de nuestra vida y de nuestros templos también. Hemos dejado entrar orgías, cosas abominables delante de la presencia de Dios. En estos tiempos hasta se escucha hablar de discotecas cristianas. Eso no son discotecas cristianas, son discotecas de gente endemoniada, no cristiana. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo porque tengo una responsabilidad
espiritual y moral delante de la presencia de Dios. Soy responsable de hablar la verdad sin quitarle ni agregarle. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Las iglesias han abandonado la santidad, han abandonado el temor a Dios y hemos dejado entrar a la iglesia todo tipo de aberración, todo tipo de mundanalidad, y nadie dice nada porque no hay hombres de Dios que se paren a predicar este mensaje sin temor, aleluya, a que las ofrendas mengüen. Sea bendito el nombre de Dios. Porque hoy tenemos gente más preocupada de lo material, de cuánto se ofrenda, de cuánto se diezma, que de cuántas almas van para el reino de los cielos. Hay que volvernos a la Biblia. Hay que empezar a preocuparnos por la vida espiritual del pueblo de Dios. Hay que empezar a hacer un compromiso real y verdadero con el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra. Sea bendito el nombre de Dios. De lo contrario, tarde o temprano, Dios también nos dará la espalda. Y yo creo que esta pandemia no está pasando en vano. ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué tiene al mundo entero paralizado? Y yo creo algo más todavía. Que lo que viene es peor. Viene hambruna, viene escasez. Ya se ve, hermanito de mi alma. Usted no me puede dejar mentiroso. Yo he visto en las noticias que en la ciudad de Nueva York, colas de gente esperando recibir algo para alimentarse. Escúcheme bien lo que voy a decir ahora. En la nación más poderosa de la tierra, en la nación más rica de la tierra, hay escasez, hay pobreza. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios, porque Estados Unidos poco a poco le ha dado la espalda a Dios. Por eso es que dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito sea su nombre. Nuestros gobernantes hoy son ateos, enemigos de Dios, enemigos de la palabra. Promueven el homosexualismo, promueven el pecado, promueven la inmoralidad, promueven toda aberración, todo lo que va en contra de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia bendita de Dios, antes de orar para que Dios detenga el coronavirus, hay que orar por la vida espiritual de la iglesia y de la humanidad. Porque mientras no se arregle nuestra vida delante de Dios, va a ser difícil que nuestras oraciones tengan respuestas positivas de parte de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y Dios le dijo, oiga bien, y si te preguntaren, le dijo el Señor a Jeremías, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios era implacable. Implacable. Dios iba a castigar. Dios ya había decretado juicio. Porque la maldad había llegado delante de su presencia. Y yo te voy a decir algo muy importante en este momento. La maldad de la humanidad de estos tiempos ha llegado delante de la presencia de Dios. La maldad que a veces se mueve dentro de los mismos círculos cristianos ha llegado delante de la presencia de Dios. Imagínate tú dos pastores peleándose, dos pastores que no se hablen, dos pastores con envidia, con contiendas, ministerios que no se llevan entre sí. Todo eso está llegando ante la presencia de Dios. Chismosos dentro de las iglesias. Aleluya, calumniadores. Gente que vive doble vida. Todo eso ha llegado delante de la presencia de Dios. Y allí es cuando ni la oración funciona. Ni aunque clames, ni aunque ores, ni aunque ayunes, no va a haber respuesta de parte de Dios. Tenemos que arreglar nuestra vida delante de los ojos de Dios. Este es un llamado con carácter urgente
mensaje de parte del Señor para su iglesia, para su pueblo, para los que aman esta palabra y aman el bendito evangelio de Cristo, sin quitarle ni agregarle. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Oye bien lo que dice el verso 13. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dice Jehová, 4 castigos. Espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Nada alentador. Imagínese usted en este momento que hay gente que están preguntando que cuándo se van a abrir las discotecas, que cuándo se van a abrir las barras. Yo he leído noticias como esa. Dígame usted si eso está bien delante de los ojos de Dios. Y Dios estará agradado de lo que el hombre está pensando, que está más pendiente cuándo se va a abrir una discoteca y cuándo se va a abrir una barra, en lugar de estar humillados llorando delante de la presencia de Dios y volver nuestro corazón hacia Dios. Es por eso que en estas circunstancias, si continuamos como íbamos o como estamos en esta humanidad, lo repito, ni las oraciones funcionan. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. ¿Qué llevó a Dios a darle un castigo tan severo a este pueblo? ¿Por qué llegaron hasta ese punto? ¿Por qué Dios, aleluya, tuvo un juicio tan implacable contra este pueblo? ¿Por qué la mano de Dios no se detuvo? ¿Por qué Dios tuvo que decir que ni aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de él, su voluntad no estaría con aquel pueblo? ¿Por qué? Lea conmigo el verso 4 y va a entender el por qué. Ya ni las oraciones funcionaban en favor de aquel pueblo. Dice la Biblia en el verso 4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías. Cuando usted escuche ese nombre de ese rey de Judá llamado Manasés, estamos hablando del hombre más perverso, más vil que haya tenido Israel como rey en Judá, que haya reinado en Jerusalén. Era un hombre que hizo unas cosas tan abominables delante de la presencia de Dios, que contaminó el templo sagrado de Dios. Y eso lo dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Ahí narra toda la historia de este rey llamado Manasés. ¿Y sabe de quién era hijo? De Ezequías. Imagínese usted. Perdón, Ezequías. ¿Y sabe quién era Ezequías? Aquel hombre que cuando el profeta Isaías le dijo: arregla tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Y este hombre clamó delante de la presencia de Dios para que Dios le extendiera unos años más de vida. Y Dios escuchó su oración y le dio 15 años más de vida. Y en esos 15 años nació este hombre que era una bestia llamado Manasés. Y que pecó vilmente ante la presencia de Dios. Trajo hasta Baal al templo de Jehová. Contaminó la casa de Dios. Practicó la brujería, la hechicería. Todo tipo de maldad. Pasó a sus hijos por el fuego. Los sacrificó a los ídolos. Así era la maldad de Manasés. Y eso había llegado hasta la presencia de Dios. ¿Sabe cuántos niños están abortando en estos días?
miles. Eso está llegando delante de la presencia de Dios. ¿Sabe cómo está nuestra sociedad? Que poco a poco le hemos ido dando lugar a toda clase de aberración. ¿Sabe que la ciudad de Nueva York es una de las ciudades donde se celebra la parada del homosexualismo, el lesbianismo? Donde la gente desfila por las calles casi desnudos como Dios los envió al mundo y nadie dice nada. Se lo voy a decir otra vez. Eso está llegando hasta la presencia de Dios. Y cuando el pecado llega a esa magnitud, ni aunque ores, ni aunque ayunes, ni aunque hagas lo que hagas, tus oraciones no funcionan, porque Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no tolera el pecado de nadie. Dios no tiene componendas con nadie, ni tiene niños bonitos aquí. No importa quién tú eres y el título que tengas. No importa si eres pastor, evangelista, si eres apóstol, como se llaman hoy en día muchos. No importa lo que seas. Aquí hay que vivir en santidad, porque Dios es santo y 3 veces santo. Y la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, aleluya, nadie verá al Señor. Por eso es que hemos llegado hasta este punto, donde lamentablemente se ora y ya no pasa nada. Y la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Pero yo creo que en lugar de preguntarnos o pedir para que Dios sane enfermos, deberíamos de estar averiguando cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida espiritual. Y yo le garantizo que en cuanto arreglemos nuestra relación con Dios, vamos a empezar a ver milagros, vamos a empezar a ver la mano de Dios moverse. Dios va a detener el coronavirus. Claro, esto no se lo va a explicar un político, no se lo va a explicar un científico. No. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el tiempo de volvernos a Dios, pero con urgencia. No hay tiempo que perder. Iglesia bendita del Señor, yo exhorto a todos los cristianos, reúna a la familia, reúna a sus hijos, enséñeles el temor a Dios. No espere que Dios tenga que decir cosas como estas, porque es triste cuando uno lee estas historias bíblicas. ¿Y qué piensa usted? ¿Que Dios cambió? No, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo y 3 veces santo. El Dios que castigaba el pecado en el Antiguo Testamento sigue castigando el pecado en el Nuevo Testamento. El Dios que exigía santidad en el Antiguo Testamento sigue exigiendo santidad en el Nuevo Testamento. Y más todavía, porque hay un verso en la Biblia que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces la gracia se exige más todavía. Debemos devolvernos a Dios. Ten cuidado con el estilo de vida que llevas, porque de lo contrario vas a tener serios problemas cuando quieres que Dios te oiga, cuando te pongas en oración y sientas como que el cielo se te ha cerrado. Es porque tu vida no anda bien delante de Dios. Y voy a ir concluyendo, pero sin antes recordarte, escucha, porque estas son cosas que olvida la raza humana. Porque los hombres piensan, como lo dije al principio, que Dios está en el cielo y está ocupado ahí arriba, no tiene que atender nada aquí abajo. No, mi hermanito. Dios es omnipresente, está en todo lugar.
Y es omnisciente también. Lo sabe todo. Y no solamente eso. Recuerda lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A Dios no hay quien le reclame. Él es el dueño de esto. Él es tu dueño aunque no te guste. Él es el Señor del universo. Lo dice la palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Santo su nombre. Imagínese usted que yo llegue a su casa y vaya a hacer a su casa lo que a mí me dé la gana. Y le tire los muebles y le quiebre los platos. ¿Y usted va a estar de brazos cruzados? No. ¿Cómo piensa que está Dios cuando nos ve a nosotros destruir su propia obra? No se va a quedar de brazos cruzados. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño nuestro. ¿Dónde está nuestra altivez de espíritu? Qué triste es cuando yo veo a los jovencitos de hoy en día, hermanos, con unas caras de amargura y con una soberbia, que nadie les puede dar ni un consejo porque se enojan. Nadie les puede corregir nada porque se molestan. Qué triste, qué lamentable. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar y todas esas cosas son las que tienen molesto a Dios. Porque lamentablemente hoy en día nos hemos acostumbrado a que nos hablen nada más del amor de Dios y que Dios te quiere bendecir y que Dios te quiere prosperar y que Dios te quiere sanar y que Dios... No, hermanito, hay que hablar de la otra parte, porque lo más importante es lo espiritual, lo demás es añadidura. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que buscar lo espiritual primero. Es lo más importante en nuestra vida. Vayamos por favor al versículo 6 para ir concluyendo. Escuche, porque este verso es algo poderosísimo lo que dice este texto. Muy poderoso. Dios le dice a través de Jeremías a este pueblo: tú me dejaste a mí. Tú me dejaste, dice Jehová. Oiga lo que le dice Dios. No soy yo el que los dejé a ustedes. Tú me dejaste a mí. ¿A cuánto de los que me oyen hoy a través de radio, televisión y las redes sociales te estará diciendo Dios en su palabra: tú me dejaste? Y por eso estás en la condición que estás. Destruido, amargado, vacío, triste. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice: tú me dejaste. Dice Jehová: te volviste atrás. ¿Por qué? Porque este pueblo le dio la espalda a Dios. Como han estado las iglesias hoy en día, hermanos. La iglesia de Cristo es irreconocible en nuestros tiempos. Cuando antes se hablaba de un cristiano, de una iglesia evangélica, hasta el inconverso sentía respeto hacia un cristiano. Nunca me olvido que hace unos 30 años atrás, si un inconverso se ponía a la par de uno, decían: no digas malas palabras porque este es cristiano. Hoy en día, el cristiano se une a ellos a reírse de sus chistes rojos, blasfemos delante de la presencia de Dios. Y eso llega delante de la presencia de Dios. Y oiga lo que dice, por favor. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y aquí viene lo más fuerte de este texto. Estoy cansado de arrepentirme. ¡Wow! Aquí es donde yo me sentí motivado a poner este título, este tema. Cuando ni la oración funciona. Escúchame bien, hermano, hermana.
Iglesia bendita del Señor, escúchenme por favor. No permitas que Dios se canse. Dios te ha estado esperando. Dios te ha estado hablando. Dios ha usado diferentes hombres de Dios para hablarte. Pero ¿sabes qué? Llega un momento que Dios se cansa. ¿Y sabes qué dice aquí? Estoy cansado de arrepentirme. Qué palabras más difíciles de aceptar. Porque dime, por favor, ¿quién podrá salvarte si Dios no lo hace? ¿Quién te podrá ayudar si Dios no va contigo? ¿A dónde vas a llegar? ¿Sabes qué Dios le dijo a este pueblo, a este mismo pueblo, en Jeremías 2:13? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Le dijo Dios a Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. A ti, jovencito que me escuchas, que estás esclavizado con el celular, que ya no eres cristiano, que lamentablemente tus padres no han sacado tiempo para quitarte la venda de tus ojos, que no tienen el valor de decirte dame ese celular, porque te vas a perder. Deja que Dios te hable antes de que Dios se canse de arrepentirse, antes que Dios se canse de hablarte, de llamarte. Iglesia, por favor, no esperemos que llegue ese punto, porque el día que llegue ese punto, ni la oración funciona. Tú vas a pedir que oren por ti, pero Dios dice, yo ya me cansé de arrepentirme. Pastor, yo quiero ser libre, pero Dios dice, no, estoy cansado. Tú me cansaste con tu maldad. Me cansaste. Iglesia amada, tú que estás llena del Espíritu Santo, no te apartes. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a cerrar aquí. Yo sé que esta palabra que Dios he traído hoy es una palabra fuerte para algunos. Pero es el tiempo de hablarle al pueblo la verdad. Porque si no, vamos a pasar 20 años orando para que Dios detenga el coronavirus. Y el problema no está en el coronavirus. El problema está en el corazón de los hombres que se han apartado de Dios. Y por eso, ni la oración está funcionando. Cuando nos volvamos a Dios genuinamente, cuando el temor a Dios vuelva a nuestros corazones y vivamos en santidad, aunque nadie nos vea, porque hay gente que ha aprendido unas mañas de la hipocresía, que son cristianos solo cuando los ven, pero cuando nadie los ve, viven vidas desagradables ante los ojos de Dios. No dejes que Dios se canse. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Si en este momento Dios te ha permitido oír esta palabra, es porque todavía no se ha cansado de ti. Escucha bien lo que acabo de decir. Si Dios te ha permitido oír esta palabra, porque posiblemente me hayan escuchado algunos que sienten que ya Dios no les oye. Pero si Dios te permitió oír esta palabra hoy, es porque todavía te está dando una oportunidad. Si eres un amigo que no conoces a Dios, te invito a aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Y si estás apartado,
apresúrate con urgencia a reconciliarte con el Señor antes que Dios se canse de arrepentirse. Haz esta oración conmigo, de lo más profundo de tu alma. Señor Jesús, perdona mi pecado. Reconozco que mi maldad ha sido grande delante de ti. Nunca he querido servirte como tú quieres, pero hoy, Señor, abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Perdóname, perdóname, Jesús, perdóname. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Te doy gracias por la oportunidad que me estás dando. La voy a aprovechar antes de que sea demasiado tarde. Límpiame de toda maldad. Séllame con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti. Si hay alguna petición que haya llegado, también voy a orar por esa necesidad. Tenemos aquí algunos hermanitos que Dios les ha dado un año más de vida. Vamos a orar para que Dios los bendiga de una manera muy especial.